Muy bien, continuamos en Código TF. Estamos con el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Boto. Bueno, qué nevadita, ¿eh? ¿Cómo te recibió la nieve en tu primer periodo como intendente? Bueno, la verdad que uno tenía estimado la nevada del fin de semana. Pese a las condiciones que encontramos en la municipalidad, realmente fue muy difícil. Esto hay que decirlo porque no es vivir del pasado, sino es contar cuál es la situación hoy también de la Municipalidad de Ushuaia en términos financieros y en términos de lo que hemos recibido, porque Servicios Públicos, por ejemplo, tiene una sola máquina funcionando. Vivir del pasado suena a frase que dijo Federico Ciurano. Sí, porque la verdad es que uno tiene, siempre dije, no hay que mentir a la gente y al ciudadano. Nosotros encontramos, primero tomamos la decisión política de armar una comisión investigadora, los resultados ya van a estar la semana que viene. Hoy está así cuantificada la deuda y vamos a presentar la semana que viene también el informe de la deuda que tiene la municipalidad, que nosotros creíamos en la transición que era una, porque obviamente no teníamos información y se había armado una suerte de administración paralela, y nos encontramos que era el doble. 360 millones de pesos hoy arroja la comisión investigadora. Y no solamente eso, el gran déficit que hubo en las calles, el gran déficit social que se dejó, porque si vos me decís que Servicios Públicos quedaba con las máquinas funcionando y equipado el municipio, pero hay una deuda muy importante que no se puede cuantificar. Es decir, la cantidad de herramientas, de máquinas que faltan en la Municipalidad de Ushuaia, ha habido una licuación muy importante. Y hay algo muy importante, como decís, vivir del pasado, no, o sea, del pasado se va aprendiendo mucho. Daniele a Garramuño le dejó más de 3 millones de pesos, 3 millones de dólares en su momento de superávit, ¿no? Garramuño le dejó a la gestión Garramuño le dejó a la gestión Ciurano más de 20 millones de pesos en las cuentas para pagar lo que era la deuda del IPAUS, que después no se pagó, y más de 30 millones de pesos de obras en ejecución. La gestión Ciurano a la gestión nuestra le dejó menos 360 millones de pesos. Esas son las condiciones que hoy agarramos el Estado municipal. Pese a eso salimos a bachear, armamos un plan de bacheo que fue interrumpido por esta nevada, pero tenía también sus complicaciones. En el medio vino el conflicto provincial también, tuvimos más de 50 días con paro en la municipalidad. El edificio El Cano nunca había parado, paró justamente por este gran conflicto provincial que se vive y que es una preocupación constante todos los días, porque realmente eso se siente y mucho. Pero pese a eso y el gran esfuerzo que hubo que hacer para recuperar además la confianza con los proveedores que nos acompañaron, que tienen deudas millonarias. Y me lo decía un empleado municipal ayer charlando. Walter, cuando asumimos íbamos a pedir a los comercios un presupuesto y no le querían presupuestar a la municipalidad, no te estoy hablando de vender, sino presupuestar. Bueno, eso también hubo que ir recuperando esa confianza y eso llevó trabajo y charla y animarse a la discusión y animarse al trabajo en conjunto. Bueno, pese a eso, la verdad es que con el acompañamiento de parte de Servicios Públicos que realmente nos acompañó, los maquinistas, los choferes, la mayoría de las direcciones que se puso también a trabajar codo a codo con nosotros, pudimos sacar adelante esta primer nevada. ¿El operativo de nieve salió como pensabas? Creemos siempre Hubo algo raro que se veía, ¿no es cierto?, al empleado municipal trabajando, pero no solamente a servicios públicos, sino también estaban todos los funcionarios colaborando, hubo voluntarios que se acercaron a trabajar. O sea, la verdad que hubo articulación. En los barrios la gente se sumaba del barrio a trabajar. En los barrios nos acompañaron mucho, hubo articulación, nosotros fuimos también golpeando en algunos sectores puerta por puerta. Nos tuvimos más de 8 retroexcavadoras trabajando, 4 motoniveladoras, 5 camiones. A ver, las tolvas de sal hasta la semana pasada no estaban y hoy tenemos 5 tolvas rotas que estamos reparando también, que llegó herrería, y las cadenas que llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque al proveedor también se le debía y son importadas. Entonces, las cadenas de las tolvas llegaban. Pese a eso, realmente los muchachos de Servicios Públicos pudieron reparar las tolvas de sal y pudieron salir las tolvas de sal también, pudieron salir los camiones con salmuera. Bueno, realmente se encontró un muy buen equilibrio. Yo siempre digo, uno es perfeccionista en esto, ¿no? He recibido buenos comentarios, algunos comentarios
no tan buenos, pero en marcos generales la ciudad al otro día de la nevada estuvo transitable, hubo previsibilidad. Hoy estuvimos levantando los montículos que, como lo hacía la gestión de Ramuño, ¿no? Los montículos se acumulan en la esquina también. Y ese proceso llevó su tiempo. Hubo mucha articulación de los funcionarios, de vecinos, de militantes que se acercaban. Nosotros dimos la orden de, obviamente, limpiar las garitas, las veredas, respetar el circuito del transporte público de colectivos, que era muy importante, los centros de salud comunitarios, bueno, que se pudiera transitar por la ciudad. Sí, La gente tiene que colaborar un poquito más una vez que se va la nieve, ¿no?, con el tema veredas. La municipalidad hace lo suyo, que es el operativo de las calles, y después, obviamente, recordarles que rige la normativa de que cada uno tiene que limpiar sus veredas en invierno también y colaborar con eso, ¿no? Un tema que se habló mucho, los pozos. Los pozos de la ciudad, que la ciudad estaba bastante complicada. ¿Ha costado eso o ha tardado, ¿no?, la solución de los mismos? Ha tardado porque nosotros a los 30 días de haber asumido, 40 días empezó el conflicto y tuvimos el paro también. La mitad de los proveedores que le proveían a la municipalidad no le querían proveer más tampoco, y hubo que iniciar todo un proceso de hacerlo con empleados públicos también, que estuvieron colaborando muchísimo. Hemos bacheado con hormigón en algunos sectores de la ciudad, como las 245, como en Alem, en el barrio San Vicente, que hemos hecho hasta obra pública. Hemos tirado en algunos baches más de 100 metros cúbicos de hormigón. Eso es una obra, no es un bacheo, es una obra pública. Entonces, bacheamos con hormigón que va a durar. Y hay algo que es importante, por eso te decía el pasivo y la gran complicación, la gran deuda que se deja con el estado de la ciudad. Hoy, para repavimentar la ciudad necesitaríamos al menos un presupuesto libre y no lo tenemos. Entonces, realmente el bacheo empezó, se trabajó mucho, nos agarró el clima y, como te decía, algunos proveedores que hubo que recomponer. Nosotros, con la emulsión en frío que compramos, que se trabaja con el solo hecho de que el pozo esté seco, se puede trabajar muy bien, tuvimos que recuperar los proveedores porque no nos querían mandar. Bueno, esto empezó y nos agarró la primera nevada, pero también tenemos ya estoqueado y obviamente cuesta, como todo, digo, este conflicto que nadie le esperaba, creo que ha demorado absolutamente todo también. ¿El plan de bacheo va a continuar superada ya la etapa invernal o algo se puede hacer durante el invierno? Vamos a ver ahora cómo está el clima, si no nieva más y tenemos algunas partes secas, tenemos los trabajadores, tenemos las herramientas y tenemos la emulsión en frío también preparada para seguir tapando algunos baches. Hablaste recién del estado financiero, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Cochocho Vargas? El Cochocho estábamos haciendo, nosotros teníamos más de 200.000 pesos, entre 200 y 300.000 pesos mensuales de gasto de Zeppelin, está habilitado con Zeppelin. Hoy es una gran pantalla, vos entrás adentro y están las fotos en las redes sociales de cómo ha quedado. Hoy se necesita más de 40 millones para terminar, más de 80 millones de pesos invertidos, pues casi el triple de lo que nos habían dicho en su momento o el doble, y más de 40 millones de pesos para terminarlo. Y ahí está la plata que le falta a las calles de la ciudad también, ¿no? Con muchos, si se quiere, grises normativos de cosas muy mal hechas que realmente dejan a uno con un gran asombro, ¿no? ¿No hay forma de utilizarlo por el momento hasta que no se terminen estas obras? Sí, estamos con la licitación ahora de la conexión del gas, porque estaba con Zeppelin habilitado, que es lo que sucedió, que te lleva, obviamente, fortuna mantenerlo. Pero, y más ahora con la nueva resolución del gas, que es algo que me preocupa, ahora mañana convoqué le solicité al gerente de Camusi una reunión también por el tema del gas, que más tarde podemos charlar un ratito, pero lleva mucha plata y la verdad que ya licitamos la obra para hacer la conexión de gas. Obviamente hoy 40 millones de pesos en inversión, uno lo prevé. Si yo tuviera con los 40 millones de pesos hoy, los volcaría a la calle de la ciudad, que es la necesidad más inmediata, ¿no? Hablaba del tema del gas, que lo charlábamos antes de salir al aire, es una preocupación sin duda para todos y estábamos aguardando algunas definiciones respecto del aumento de las tarifas. Comentaba usted que va a tener una reunión con Camusi mañana. Sí, mañana le solicité al gerente de Camusi. La verdad que hay algo que me preocupa, más allá de lo que se puede hacer bien y lo que no se puede hacer bien o se dejó de hacer, que es una realidad, que es el contexto nacional y provincial. Porque a uno le toca conducir en un contexto nacional y provincial. Pensar que uno
es una isla, realmente es una cuestión equivocada. Hoy veo, después del anuncio del aumento de tarifas de luz, veo la resolución 3733 de Energas, que nosotros haciendo algunas proyecciones, lo que vemos es un aumento en un usuario común, una casa de un vecino común, que es un R3, un R31, de un 0,15 del metro cúbico de gas al 2,78. Estamos hablando de más de 1.700%. Estamos hablando de que para los casos sociales, que también está, digamos, en la tarifaria que sacó, de las proyecciones que hicimos hoy con el equipo económico nuestro, recién venimos de estar ahí, un 400%. Realmente es importante. O sea, en base al nuevo valor del metro cúbico de gas. Por eso quiero preguntarles cuáles son las proyecciones que ellos están haciendo, porque además es un insumo para los precios, para los comercios. Esto, perdón, es simplemente aumento tarifario sin contemplar la posible quita de un subsidio. Esto es un aumento tarifario sin la definición de si se quita o no se quita el subsidio para la Patagonia, que es algo muy importante. Entonces, hay varias cuestiones que me preocupan, pero como intendente sí, primero porque en la ciudad viven todos los trabajadores. Yo no creo que las crisis nos afecten a unos o a otros. No creo en esta discusión del privado y del público. Cuando viene un ajuste y una crisis, golpea al peluquero y al kiosquero, que hace 2 meses que están facturando el 30 al 40% menos. Golpea al gran empresario que tiene que recortar siempre por lo más fino, es decir, menos puestos de trabajo. De hecho, vemos lo que está pasando en Río Grande, 340 contratos menos en IATEC, que es el grupo Mingor de Caputo, 150 empleados menos en revisión en Bristar y 220 contratos de modalidad de discontinua, que son los contratos finalizados también, 40 empleados en Foxman Foguinas menos, 19 contratos caídos en Electrofoguina, es decir, más de 700 fueguinos sin trabajo. Esto para nosotros es preocupante y de hecho mañana estamos mandando una nota también de un pedido de audiencia a la gobernadora para tratar no solamente el conflicto que a todos nos tiene muy mal, sino esta nueva etapa de la Argentina en donde pareciera que el Estado chico es el Estado que funciona y en donde el ajuste siempre va por lo más fino. ¿Cómo es la relación con la gobernadora? Porque yo me acuerdo cuando se ganaron las elecciones que se iba a trabajar en conjuntos, era por primera vez que se iba a dar gobernación, intendencias, todos los legisladores, todos los que consiguieron el Frente para la Victoria en la última elección. ¿Cómo está la relación con la gobernadora? Bueno, la verdad es que hoy le he mandado mensajes, la he llamado, porque realmente me preocupa toda esta situación, porque he seguido golpeando el bolsillo del trabajador y del trabajador en su conjunto, ¿sí? Yo necesito saber qué tiene el gobierno nacional como definición por la 19640 también en la provincia. Necesito saber cómo vamos a salir de este conflicto porque nos golpea a todos y bueno, evidentemente no hay contacto. Yo creo que la relación de gestión tiene que ser una relación madura. Uno siempre estuvo dispuesto a colaborar, a ayudar, a sumarse, más allá de las diferencias políticas y de visiones también. Nosotros cuando ganamos con el Frente para la Victoria, en su momento, nosotros creíamos en un país y muchas veces cuando marcamos el modelo de país que queríamos, decíamos que queríamos el país de los últimos 12 años, con los trabajadores adentro, cerrando los números con la gente adentro, sin tarifazo como estamos haciendo, sin ajustes. Y nosotros, Marcelo, con un grupo de compañeros, seguimos pensando lo mismo que pensamos siempre. Seguimos en la misma línea de coherencia de los últimos 12 años. Seguimos pensando en que los estados, cuando cuidan a sus trabajadores y al conjunto de la sociedad, todos crecemos. Seguimos pensando en que demostramos que podíamos crecer como país y que el país podía crecer sin endeudarnos. Seguimos pensando que al más humilde hay que incluirlo y de hecho lo estamos llevando adelante con todas las dificultades financieras. Y seguimos pensando en un país en donde el intendente iba y se traía el más cerca, por ejemplo, con 35 o 40 millones de pesos de pavimento, o se traía programas sociales no reembolsables, digamos, o se traía gestiones muy importantes del gobierno nacional que le permitían que la ciudad sigan avanzando, obras públicas, y hoy vas y te dicen la única salida que tenés es ir al mercado de capitales a endeudarte. Entonces, la verdad que seguimos creyendo en ese modelo de país.
Convengamos, ¿no?, que ustedes, y cuando digo ustedes, digo tanto gobierno provincial como municipal, esperaban que ganara Scioli, ¿no?, con su color político, y las cosas fueron totalmente distintas a lo esperado. Sí, por supuesto. También sabíamos que si ganaba Macri iba a pasar lo que iba a pasar, lo dijimos siempre. Algunos nos acusaban que teníamos la campaña del miedo, y hoy la campaña del miedo realmente es un poroto al lado de lo que está sucediendo en estos 90 días de gestión. Digo tarifazos, digo despidos, digo devaluación, digo todas las recetas liberales habidas y por haber, afectando siempre al conjunto de la clase popular. Nosotros sabemos que es difícil gestionar sin la ayuda del gobierno o sin el acompañamiento del gobierno nacional, y en esa postura digamos, entendemos algunas situaciones. Lo que sí nunca vamos a avalar y a convalidar en términos políticos es el ajuste, es este quiebre de la sociedad, es los despidos masivos. Eso no lo vamos a avalar nunca, ¿no? Y este encuentro o esta audiencia que va a pedir con la gobernadora, ¿apunta a esto, a tratar de comenzar a limar asperezas y trabajar en conjunto? Apunta a decirles y a contarle también que la provincia con este conflicto le está debiendo más de 60 millones de pesos a la municipalidad en términos de coparticipación. Hoy lo reconocía el ministro. Está bien, no nos ponemos de acuerdo en el número. Sí, número más, número menos, sí. siempre. Nosotros desde el 19 de febrero no hay datos en el portal transparente de la gestión. Tampoco sabemos cuánto recaudó la provincia o cuánto recibió por regalías, que eso es muy grave también. Pero más allá de eso, es ponernos de acuerdo en las grandes líneas. Estas son cosas que me preocupan, porque cuando uno toca un botón, la cadena económica los golpea absolutamente a todos, porque uno puede hablar de lo que quiere hacer para adelante. Ahora, si el vecino no tiene trabajo, no te va a pagar ni las tasas ni los impuestos municipales. Si el vecino no tiene trabajo, aumenta la demanda social por parte del Estado municipal. ¿Por qué? Porque el Estado municipal es el primer escalón donde el vecino va a golpear para sentir seguridad, para pedir ayuda. Nosotros esto lo venimos viendo. Entonces, toda esta situación macro que está sucediendo en el país, a nosotros nos está golpeando y nos está golpeando muy feo. El solo hecho de pensar de que puede haber modificaciones, como se dijo, modificaciones a la 19640, uno quiere saber. El hecho de tener hoy 700 personas en la industria sin trabajo ya, a uno le preocupa. O sea, ya no estamos hablando del sector público, de la pelea entre los trabajadores públicos y el sector privado. Yo creo que le está afectando a todos. Este conflicto nos está afectando a todos. Y hace divisiones y genera divisiones que no deberían estar. Entonces, el pedido de audiencia que uno le va a hacer es pensando en esto. Hoy lo escuchaba a Melella en un medio de Río Grande que también decía que tenía una importantísima deuda de coparticipación. Es decir, se le está golpeando también a toda la institucionalidad. Esto es lo que me preocupa, es decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro planteo ante el Gobierno Nacional por la luz? ¿Cuál va a ser nuestro planteo ante el Gobierno Nacional por la apertura de importaciones y cómo cuidamos nuestra industria y nuestros trabajadores? Por un lado decimos que la cuidamos, pero por el otro están quedando muchísimos fueguinos sin trabajo. Y cómo empezamos a normalizar de una vez por todas la provincia y la municipalidad, porque en definitiva necesitamos encauzar y sumar institucionalidad y volver a la gobernabilidad que teníamos los primeros días de haber asumido. ¿Cómo está la relación con el Consejo Deliberante? La verdad, muy bien. Obviamente que es un consejo donde hay distintas miradas. Yo siempre le agradezco que nos han dado las herramientas. Siempre digo que el acompañamiento lo hemos tenido. A veces hay miradas encontradas en distintos puntos, como siempre lo planteamos, pero hay una relación institucional muy buena, te diría. Siempre juegan, obviamente, las cuestiones políticas, pero la verdad que lo que hemos mandado y nos han acompañado también con la defensa de la autonomía municipal, nos han acompañado también con el no descuento a los trabajadores y a su vez también con no adherir a la 1075 del impuesto inmobiliario. Y la verdad que ese acompañamiento para la gente de la ciudad es gratificante. Así que con ellos realmente me llevo muy bien y estamos hablando muchísimo de los temas que estamos conversando con todos los concejales. No quiero nombrar ningún concejal en especial porque la verdad
que con todos, inclusive con el mismo presidente del Consejo Deliberante, tenemos una relación de diálogo permanente, con distintas miradas obviamente, pero con una excelente relación. Así que la verdad que no tengo nada para decir. He tenido siempre la herramienta del conjunto del Consejo Deliberante, ¿no? ¿Qué balance haces de estos casi 4 meses de gestión? Que se puede administrar muy bien, que empezar de menos 360 no es fácil, pero que lo que más me preocupa es lo que yo te decía recién. A mí me preocupa una sociedad que todavía no mande sus chicos a la escuela y que no haya un enfrentamiento entre los padres autoconvocados y los docentes. Me preocupa una sociedad que le falta institucionalidad. Me preocupa lo que está pasando, porque esto ya lo vivimos. Me preocupa el déjà vu que estoy viviendo en mi cabeza, pareciendo o llegando a momentos o a índices parecidos al 2001. Me preocupa mucho este país y me preocupa mucho la situación que vivimos en la provincia. Me parece que hay que ponerse por sobre encima de las divisiones y de las coyunturas, y que los foguinos y los usuayenses nos votaron, digo, al Frente para la Victoria, para hacer de esta provincia, de esta ciudad, algo mucho mejor, lo que logramos nosotros en el país con Néstor y después con Cristina los últimos 12 años. Y que no hay que defraudarlos, que no hay que defraudar a esa gente que confió en nosotros y votó en nosotros, a los trabajadores, a muchos de los sindicatos que nos acompañaron en la elección, a muchísimos compañeros trabajadores que dijeron que el Frente para la Victoria venía a transformar la provincia y la ciudad. Y eso me preocupa de sobremanera, porque el legado, con errores y defectos que hemos dejado en el país, ha sido un país con 6 millones de puestos de trabajo creados que hoy estamos empezando a perder. Nosotros no nos pusimos en nuestro objetivo ganar la provincia y el municipio para llegar a lo que hoy estamos haciendo. Podríamos dar muchísimo más trabajando en conjunto y sumando a la sociedad, no interpelándola, interpretándola, porque también acá pareciera que hay que interpelar permanentemente a la sociedad. Nosotros, el Frente para la Victoria jamás interpeló a la sociedad, interpretó gran parte del conjunto del pueblo argentino. Y me parece que eso tenemos que modificarlo. Yo hago un llamado a que nos sentemos, a que busquemos una herramienta que puede ser el que usó la anterior gobernadora Fabiana Ríos, que fue el Consejo Económico y Social, a que nos sentemos los intendentes. Uno está a disposición de hablar absolutamente con todos, que se sienten los sindicatos, que se sienten las cámaras empresariales, que se sienten las iglesias, que se siente la gobernadora, que es quien nos tiene que conducir, que podamos hablar del trabajo privado también, cómo está afectando, que podamos hablar de los tarifazos, de la devaluación, de que cada vez que vamos al supermercado no estamos llegando a fin de mes, de que podamos hablar del aumento del gas, que va a repercutir a su vez de vuelta en la luz, porque es un primer aumento de luz, un primer tarifazo, pero las usinas usan gas también. Que podamos hablar de eso, porque hay mucha gente que está muy preocupada. Yo, Marcelo, salgo a la calle y más allá de la discusión que uno puede tener de si hiciste las cosas bien o mal, yo veo a la gente angustiada. La veo angustiada, con tristeza, con enojo, con una mezcla de sensaciones que veo que hace muchos años no pasaba. Y eso realmente me pone mal, porque el Frente para la Victoria ganó la provincia y ganó la ciudad y la mayoría legislativa, no para hacer esto que estamos viviendo hoy, sino para hacer feliz a la gente. Walter, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos con Código TF en vivo, en directo para toda la provincia.